después fueron solamente los 3 árbitros, y el cuarto también. El cuarto nunca vio cuando el técnico de Guaraní por poco no entraba a chutar él mismo también la pelota. Y es lamentable cómo solamente a la gente de General Díaz se le cobra ese tipo de cosas. Solamente a la gente de General Díaz se lo observa cuando sale del área técnica. Y sin embargo del otro lado no ve. Es llamativo realmente. Llamativo es que jugadas de ese tipo y todas las pelotas divididas eran para Guaraní. Ni una fue a favor de General Díaz. Yo creo que hoy no le subió el color de la camiseta a la cara al árbitro. Ni se sonrojó siquiera para llevar ese partido así. No le sirvió a ninguno de los dos equipos porque nos hemos quedado. Guaraní con el empate no suma mucho al igual que nosotros, así que pienso que estamos tristes por el resultado. Le faltó rematar, profe. De hecho que Guaraní manejó la pelota, pero nosotros tuvimos las mejores ocasiones. Faltó que fuéramos un poquito menos egoístas para tratar de llevar bien el contraataque, porque tuvimos como 4 o 5 jugadas muy claras para convertir y no lo hemos hecho.